Al principio me costó muchísimo creer en Dios. Yo, bueno, desde pequeña era una persona que sí vengo de una familia católica, pero era mayormente una religión que lo habían llevado al extremo. Siempre tenía comentarios de tías, familiares que decían, Dios te va a castigar por ser esto, o has hecho esto mal, es pecado, tienes que confesarte, no puedes hacer esto porque a Dios no le gusta. Y desde pequeña siempre viví con un contexto que Dios era un ser castigador, que si no hacíamos su voluntad, nos iba a ir súper mal, que nos íbamos a ir al infierno a quemarnos y todo eso. Por eso es que al principio sí me costó aceptar y decir de que sí, Dios es gracias a Él que tenemos, que hoy en día he podido lograr todo ello. Bienvenidos chicos a este gran video. Bueno, en este video les voy a explicar un poquito cómo es que nació mi relación con Dios, cómo es que después de tanto tiempo logré encontrarlo y sobre todo reconocerlo. Este video fue literal, como siempre digo, Dios es a través de mí. Yo le dije a Dios, ¿qué es lo que puedo hacer? Y me dijo, sube tu historia, ¿cómo es que me encontraste? Y por eso es que hoy en día lo voy a hacer, para que más personas seguro se sienten identificadas y sobre todo la intención de este video es poder guiar a más personas a su misión y que puedan conectar con Dios, que eso es lo más importante, porque siempre, siempre chicos será su gloria a Él. Bueno, como le había comentado, yo de niña no era tan devota. Sí, siempre creí en Dios porque mi familia era muy católica, pero yo tenía un mal concepto. Yo pensaba que el Dios era una persona que era castigador, que si hacía algo me despreciaba, que era juzgador. Y yo decía, pucha, ¿por qué? Si Dios es amor, yo siempre decía, ¿por qué la iglesia lo pinta de esa manera? Y ahí me di cuenta de que no es que había agarrado un resentimiento con Dios, sino con la iglesia, con las religiones. Por eso hoy en día no, yo no me considero de ninguna religión. Sí soy bautizada católica, pero no es que me considere, pero sí soy muy devota a Dios, a nuestro Señor. Y todo inició con esto, ¿no? Primero inició como universo, la energía y todo eso en un plano más metafísico. Siempre decía el universo, las energías, nunca mencionaba a Dios, lo mencionaba muy poco, pero quiero que vean cómo es que Dios se fue camuflando, ¿no? Como que se hizo conocer de otros nombres, pero al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Al fin y al cabo es una energía del amor más conocida como Dios. Hoy día el concepto que tengo de Dios es espectacular. Lo que antes yo pensaba que era un ser castigador, ahora es un ser creador, que eso me hace su hija. Y al ser yo su hija, tengo el derecho de poder crear a su semejanza, hacerlo desde el amor, desde la bondad, hacerlo con mucha fe. Ahora yo sé que Dios es la energía, que gracias a esa energía existe todo esto hermoso, glorioso que hoy en día podemos ver, podemos palpar, porque es gracias a Él. Es esa energía como se creó todo esto. Y con esa misma energía fuimos nosotros creados y por derecho divino nos corresponde eh, hacer lo que hace Él. No digo que somos más dioses que Él, no, pero somos como unos mini dioses. Hacemos o obramos como lo hace Él de su misma energía, vamos a poder construir un propio cielo. Como uno de los más ejemplares de todos los ciclos fue Jesús. Dios mandó a Jesús a este mundo para poder enseñarnos nuestro poder creador, poder enseñar de qué realmente era Dios. Por ejemplo, algo que pasa, ¿no? Que si han visto la serie Los Elegidos, chicos, yo lo súper recomiendo, que es súper bueno. En la Biblia también se ve que los fariseos, incluso las personas que vivían en ese momento, cuando vieron a Jesús le decían blasfemo, que son mentiras, que eres un falso profeta. Ellos tenían un concepto erróneo de cómo es Dios, de que si Dios pasa esto, uff, ya tenemos que sacrificarlo, que esto, que... y un montón de cosas, que realmente la gente comenzó a transgiversar el mensaje que realmente Dios quería para nosotros. Por esa razón es que mandó a Jesús para poder enseñarnos.
Y eso es lo que hacía Jesús, obrar desde el amor, desde mucha fe. No era una persona que juzgaba, y tanto fue su amor que pudo contagiar a más personas, incluso sus discípulos comenzaron a hacer lo mismo que Jesús hacía. Y no es de que Jesús le dio el poder, sino es que ellos ya tenían el poder. Lo que hizo Jesús fue encenderlo. ¿Cómo? Con fe. Y ese es ya mi concepto de qué es Dios para mí. Y quiero decirles cómo es que yo llegué, cómo es que yo llegué a Él, porque antes sí estaba muy resentida, porque yo había pasado por muchas cosas. Pasé por intentos de suicidio, por trastornos alimenticios, muchas cosas que hoy en día digo, wow. En el momento decía, ¿por qué Dios me has hecho esto? Incluso a veces decía, ¿por qué mis padres se han divorciado cuando era pequeña? Si Dios tú existes, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces sufrir tanto a tan corta edad? Porque todo lo que yo pasé fue alrededor de los 13, 12 años, que sí la tuve que luchar con mi mamá. O sea, hay una historia muy linda, es de que yo me fui a vivir con mi mamá cuando yo tenía 7 años y no teníamos absolutamente nada de nada. Y desde pequeña ya comencé a emprender, a vender cositas. En el momento yo decía, ¿por qué Dios me haces pasar por esto? Pero hoy en día sé que todas esas circunstancias y experiencias que para el universo o Dios no existe lo malo y lo bueno, solo son experiencias que nos forman nuestro carácter. Gracias a eso es la mujer que hoy en día he podido construir y la que quiero transmitirte. Y sobre todo que puedas inspirarte. Esa es la idea de este video, que puedas tomar inspiración, puedas coger sabiduría. La sabiduría es el conocimiento ya aplicado. Y bueno, había pasado por muchas cosas que en otros videos les voy a contar a más detalle y que yo me sentía muy desamparada de él. Yo me había alejado mucho de la religión, incluso llegó un punto de decir de que yo no creo en Dios, que no sé qué, así, uf, Dios quién es. Llegué al punto de pensar así, imagínense. Y bueno, ahí es cuando en el 2021, si no me equivoco, no, perdón, 2023, es que yo comienzo a emprender, comienzo a emprender y me topo con la industria del multinivel, que para mí me ayudó muchísimo a poder crecer como persona y a formarme y me dio ese bichito de desarrollo personal y de hacer mentorías y todo ello. Y me topé con esa gran industria que tuve unos resultados espectaculares, enormes, bellísimos. Y chicos, en serio, en esa empresa, en Multiver, hice tanto dinero a tan corta edad que yo decía, ¿dónde estuvo tanto dinero en todo este tiempo? Comencé a hacer muchas ventas, tuve un testimonio físico con los productos muy bueno, porque son productos de bienestar y salud. Comencé a tener muchas, pero muchas ventas masivas. Yo podría hacerme, creo que, el sueldo de un presidente en un mes no sé, a mis 19 años, imagínense. O sea, yo estaba viviendo la vida. Comencé a cerrar rangos, comencé a subir a tarimas, a comenzar a capacitar y yo dije, wow, o sea, qué bellísimo es esto. Y así comenzó a hacerse todos los días, todos los días. Y pasó que por yo no tener información y todo ello, comencé a ser dominada mucho por el ego. Mi ego comenzó a subirse, yo me sentía en las nubes, yo sentía que podía tratar a la gente como se me antoje. Es literal les digo porque yo sé que seguro a muchas personas les ha pasado esto. Y sobre todo comencé a poner a Dios, no a Dios, sino al dinero. Yo comencé a ser una persona muy egocéntrica, no me importaba cómo la gente se sintiera, a veces solía ser una persona incluso era una persona muy déspota y así comencé a crear ese personaje y me acuerdo que como yo comenzaba a vender, estaba en mi energía masculina de que vamos a hacer ventas, vamos a hacer esto sin dormir, hacer tantos live, estaba así, o sea, es como que no había paz, no había tranquilidad, no había nada de eso. Y bueno, hubo un tiempo que colapsé,
comencé a subirme de peso, mi ansiedad comenzó a aumentar. Había momentos que me tiraba al piso, me ponía a llorar, no sabía qué hacer y, y me di cuenta de que lo que es las cosas materiales que comencé a experimentar, porque sí, comencé a experimentar el tema de poder comprarme lo que yo quiera, salir de viaje a otros países, subirme a aviones, todo ello, pero me di cuenta que no, tenía todo, pero no tenía paz. Todos los días lloraba, paraba muy resentida con la gente a pesar que tenía el dinero y comencé a envidiar incluso. A pesar que tenía las cosas, envidiaba y no tenía paz. Y me sentía súper vacía por dentro. Decía, wow, tengo este dinero, pero soy esclava. O sea, no tenía el tiempo para poder disfrutarlo con mi familia porque estaba tan obsesionada en generar más y más y más. Y ahí cuando comenzó nuevamente la ansiedad, comencé a llorar todos los días. Había momentos que ya no quería ni trabajar. A veces momentos que prendía un live y decía, Dios, no quiero vender. Dios, ajá, porque realmente no es que lo conocía, solo decía Dios porque sí. Decía, no quiero vender. Me sentía muy agotada porque para muchos era una bendición y es verdad, agradezco muchísimo lo que obtuve, pero así todos mis días, así estuve alrededor casi de un año y medio y había momentos de que también comencé a preocuparme mucho por el qué dirán o por la aceptación. Decía, pucha, si yo no vendo o no tengo este rango, si no tengo aquello, no voy a hacer nada en esto. Y así yo misma comencé a creer, a crear mi propio infierno. Y ahí es cuando, en una de esas de un colapso, yo me acuerdo que me había dado un colapso antes de entrar a una reunión de que tenía que mentorear y salí con los ojos hinchadísimos y me puse tan mal que me acuerdo que vomité y todo, fue después del Zoom y yo le pedí a Dios, por favor, ¿qué es lo que tienes para mí? Por favor, Dios, transfórmame, ayúdame, tengo ansiedad, no sé qué hacer. Y Dios, como es un caballero, Él responde, pero hasta que tú lo dejes entrar. Y ahí comenzó a entrar a Dios en mí y las cosas comenzaron a mejorar. Dejé que Dios guiara mi vida. Sentí que Dios me dijo, fue muy bello porque sentí que me dijo, mija, ya, he dejado que hasta el momento guíes tu vida, o sea, que lo puedas direccionar, pero ahora sí, déjame a mí. Y eso hice. Sentí que en vez de batallar 24/7, todo fue más sencillo. Las cosas comenzaron a alinearse y las cosas comenzaron a llegar. Por ejemplo, en el multinivel siempre se dice de que tienes que hacer ciertas llamadas, ciertos zooms, todos los días obsesionada como loca para que tengas los resultados. Y sí, yo paraba así, pero ya saben qué es lo que me pasó por vivir así. Y desde que comencé a ingresar a Dios en mi vida, yo sentía que yo hacía el trabajo y Dios hacía su parte. Y me traía a la gente, hacía que mis socios comenzaban a llegar a los rangos, mis socios comenzaban a vender. Y yo decía, wow, antes yo forzaba todos los días, no tenía paz y no tenía los resultados. Y cuando dejé que Dios ingresara, comenzó a ser mucho más sencillo. Todo comenzó a fluir. Incluso sentía que no hacía el esfuerzo que antes hacía, porque antes era literal llamar, obsesionada, ni siquiera podía comer tranquila. Y Diosito hizo esto. Comencé a hacer su voluntad. Me apegué más. Algo que siempre Dios te va a llamar. Encontré una mentora a la cual agradezco muchísimo, que me ayudó. Yo siento que es una persona que es un portal, que siento que Dios la usa mucho como instrumento, que me impactó tanto en mí, que pude mucho más acercarme a Dios y escuchar su palabra, porque Dios te habla, solo que mucha gente al tener el ego muy elevado o el miedo, la voz del miedo súper elevada, no escuchan a Dios. Y comencé a alinearme con Él. Comencé a poner a Dios primero. Antes yo me despertaba y hacía live de ventas
y si toda soñolienta, así me quedaba hasta las 8 o 9, a veces no desayunaba, tenía que dejar los envíos, dejaba de entrenar, dejaba de cuidarme, ya no leía, o sea, me descuidaba mucho, porque suele pasar eso. Pasa eso, chicos. Yo a veces hablo eso de la misma voz de la experiencia. Y bueno, comencé a cambiar mi rutina, ¿no? Despertarme, a orar, a meditar, a conectarme con Dios, decirle, Dios, ¿qué tienes preparado a mí para este día? Guíame, por favor. Comencé de ahí a entrenar, a cuidar mi físico, porque entendí que es mi templo, que es una manera de decirle, Dios, gracias porque estoy viva. De esta manera yo voy a respetar lo que me has dado, a cuidar mi alimentación. Comencé a leer la Biblia, lo cual antes se me hacía súper dificultoso leerlo. Yo ahorita estoy leyendo la nueva traducción viviente, lo cual recomiendo muchísimo. Si eres nuevo en la Biblia y quieres aprender más, te recomiendo esa de ahí. Y así, yo siento que la Biblia, chicos, te llama. Comencé a leer, comencé a anotar, tomar apuntes, a repartir la palabra de Dios a través de mis videos, a través de mis socias, enseñarles de que no todo es dinero o accionar, 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 sino también es entender que hay algo superior, que es la fuente de toda riqueza, que Él te da todo. O sea, gracias que tú tienes ventas en tu negocio, gracias que tu negocio está yendo bien o no, o es Dios experimentándose a través de él. Así que a veces muchos de nosotros no reconocemos eso y no damos gracias, nos damos gracias. Eso es lo que yo sentí. Em, Comencé a conectarme muchísimo más. También me pasó que en esos tiempos, como cuando estaba generando muchísimo, se me bajó todo. Es como que entrar, creo que se les llama la noche oscura del alma, ¿no? Que empiezas desde cero. Ya, eso yo sentí. Al principio decía, no entendía por qué me había pasado, pero ahorita el propósito de Dios siempre es más grande. Y Dios me sigue guiando, me dice, grabas este video, haz esto, sube, haz esta mentoría, saca esta clase. Nuevamente Dios me hizo reconectar con el baile, lo cual antes yo había dejado de hacerlo. Yo, por ejemplo, yo cuando hice multinivel, una de mis metas era pagar mis clases, abrí mi academia y me desvié y dejé esa meta de lado. Casi por 2 años dejé de bailar. Y ahorita nuevamente que me conecté con Dios, me hizo conectarme otra vez al baile. Y así, me hizo encontrar mi propósito y mi misión. Ese fue mi punto de quiebre. Yo sé que mucha gente va a tener que pasar por ese punto de quiebre para poder conocer a Dios, porque no todos están despiertos, o sea, no todos están preparados para despertar en esta vida. Solo Dios elige a unos cuantos. Lo mismo que hizo Jesús al elegir a sus discípulos. No eligió a todos, eligió solo a 12 discípulos. Así que si tú estás viendo este video, si tú ya estás con ese bichito de querer despertar, de querer hablar de la palabra de Dios, no es porque tú lo elegiste, sino porque Dios te eligió a ti. Y si anteriormente has pasado por algo malo, entre comillas, porque para Dios no existe malo ni bueno, entonces es simplemente porque Dios tiene algo mucho mejor preparado para ti. Solo tienes que tener fe y escucharlo más a Él. Y de corazón también espero que no esperes que algo malo o que termines en la miseria o que termines con ansiedad, como fue en mi caso, para que recién que entres, dejes que Dios entre en tu vida. Hazlo desde ahora. Ya ahora eres más consciente. Yo sé que estás en el video es porque estás más consciente, estás más despierto. Haz que Dios ingrese contigo. Eso es lo que yo anhelo de corazón. Claro, no te puedo obligar, sí te puedo inspirar, más no obligarte, pero si tú decides que Dios ingrese a ti, va a ser la mejor elección de tu vida. Vas a poder gozar la paz. La verdad te hará libre, como dice en la Biblia. Hoy en día, chicos, puedo decirles de que tengo paz, tengo amor, tengo tranquilidad, ya no me juzgo, todo fluye. Las oportunidades, las bendiciones vienen como avalanchas en mi vida. No te voy a decir de que todo es color rosas, que nada malo me pasa, Doménica, es intocable. No,
Claro que sigue pasando adversidades y todo eso, pero como todas las personas, pero con Dios es mucho más sencillo pasarlo, porque te das cuenta que ya no todo es con tus fuerzas, sino es con algo superior. Es como que estás confiando tus problemas, tus demonios, estás confiándole al ser más maravilloso del mundo. O sea, recuerda que con Dios son mayoría, hay que hacerlo solo. Así que espero de corazón te haya gustado este video. Abrí mi corazón para poder decirte qué es lo que me funcionó a mí, qué es lo que yo pasé para que Dios entrara en mí. Así que nos vemos en otro video. Si tú ya estás en ese despertar, házmelo saber y qué tipo de videos te gustaría que más hable aquí. Así que hasta luego.